Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestro seguimiento y vuestro interés en las actividades que desarrolla la Fundación Ergon. Iniciamos con esta sesión un nuevo ciclo de sesiones de lo que llamamos diálogos Ergon, que tienen como objetivo y que ligan perfectamente con lo que es el propósito fundacional de nuestra organización, que para los que podáis acceder y no nos conozcáis o tengáis un primer contacto, deciros que nuestra organización, nuestra fundación, tiene básicamente dos objetivos. Uno, el de colaborar e impulsar iniciativas que mejoren el mercado de trabajo en nuestro país, y la segunda, el facilitar a través de estos tipos de análisis y estos tipos de debates propuestas, acciones, medidas que mejoren la gestión y que nos permitan enfrentarnos con mejores capacidades y mejores posibilidades a los retos que plantea el mundo del trabajo en el futuro. Este modelo de diálogo es un modelo que nace de una idea compartida por diferentes personas de la Fundación, que luego Maite y Javier, que van a ser los coordinadores de las sesiones, nos van a presentar más concretamente, pero tiene como objetivo replantearse el reenfoque de determinados conceptos y ver cómo esos conceptos hay que adaptarlos a las necesidades y a las realidades de la situación actual. Y con eso voy a terminar. Simplemente agradecerles a Javier y a Maite de ORH que su apoyo en este proyecto, y felicitarles porque seguro que va a ser su participación y su moderación va a ser un éxito. Y por último, agradecerles a Carlos Adín y a Javier que hayan tenido la voluntad, la disponibilidad y la osadía de participar en este entorno donde algunos gazapos les vamos a meter entre todos, aunque están ya de alguna manera, digamos, anunciados o informados previamente. Dicho esto, muchas gracias a todos. Yo voy a cortar y paso la palabra a Maite. Adelante, Maite. Pues muchas gracias, Pau. Gracias a todos los que os habéis conectado. Esto no es, lo comentábamos antes de sumarnos a la charla, el objetivo de este diálogo no es ni mucho menos generar una audiencia como en un webinar típico habitual, en una charla, una conferencia, no. Lo que queremos es salirnos un poquito de los cauces habituales, profundizar en una serie de parejas de conceptos que luego además os explicará más en profundidad Javier Povés, y a partir de ahí recoger unas reflexiones que reuniremos en un documento final. Con lo cual, no os preocupéis si vemos que estamos los que estamos. Podéis intervenir, eso sí, nos podéis enviar vuestras cuestiones a través del chat, pero la idea sobre todo es hacer de nuestros invitados o ponerles en la tesitura de contestar desde una perspectiva un poquito diferente a la dualidad de aprendizaje-formación que le vamos a proponer. Así es que prepararos porque no vamos a tener una charla sencilla, tanto Carlos como Javier. Vamos a ello. Javier Povés, compañero de presentación, te cedo la palabra para que pues eso, pongas un poquito el contexto y entendamos todos pues, cómo van a discurrir este itinerario de sesiones. Sí, el trabajo previo a este diálogo, a esta definición de diálogos, yo creo que ha sido muy interesante porque recoge los emergentes de este año atrás de la actividad de todo el grupo que configuramos de alguna forma la dinámica dentro de Ergon. Ha sido muy significativo porque al estar en un espacio donde se ha podido abordar los temas alrededor del empleo con el interés de cada uno de nosotros, han aparecido estos elementos que se han incorporado relacionándose de una cierta manera, ¿no? Por ejemplo, el más básico, el que está en nuestra cabecera, es la relación o la nueva relación que vemos entre empleo y trabajo. Entramos todos hablando de una manera muy lineal con el empleo y hemos visto que hay que desacoplar los conceptos, hay que desacoplar empleo y trabajo para empezar a entender procesos, dinámicas que hasta ahora no hemos entendido. A partir de ahí, de esa idea, vimos que efectivamente estábamos
abordando los problemas con los conceptos muy interrelacionados, muy cristalizados. Y esa cristalización nos hacía volver a ver las cuestiones de una manera, de alguna forma, basada en el andamiaje conceptual del pasado, de la revolución de la sociedad industrial. Si queremos ver el futuro del empleo, hemos entendido que tendríamos que recomponer, que deconstruir todo este montaje conceptual y darle otra capacidad de relacionarse entre ellos. Y uno de los elementos que hemos visto que efectivamente habría que desacoplar es la relación entre formación y aprendizaje. ¿Qué entendemos de este desacople? Asociamos el aprendizaje a la formación, pero el aprendizaje tiene un espacio propio que no está relacionado con la formación. Tiene una dinámica propia. Y entendemos que en esa dinámica propia se va a relacionar con elementos como el propio trabajo, el empleo, la empleabilidad, la digitalización, el liderazgo, de forma diferente. Por eso lo queremos separar, lo queremos abrir, queremos abrir ese campo, ¿no? Y es un poco la idea de este diálogo y de idea de los diálogos posteriores que van a incorporarse, como habéis visto supongo en el documento de presentación, van a ser 6 diálogos que van a tener este carácter. Desacoplar conceptos que hasta ahora los tenemos muy, muy relacionados y que de alguna forma nos impiden quizá ver otras realidades que pueden suceder cuando los desacoplamos, ¿no? Por ejemplo, pues decía empleo y trabajo, formación y aprendizaje, seguridad y estabilidad, empleabilidad y empleo, etc. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a empezar con el de formación y aprendizaje. Quizá para romper el hielo le haría una pregunta que yo creo que sí que tiene muy elaborada Javier, que es ¿qué relación tiene la formación con el empleo? ¿De verdad tiene relación la formación con el empleo? Ponte el audio, Javier. Lo siento, la costumbre de apagar. Yo creo que sí tiene relación, o sea, tiene una gran relación, pero ocurre lo que tú dices, que yo creo que no está muy bien desacoplado el concepto de formación y no aprendizaje, sino educación. Incluso estamos muy acostumbrados a un concepto muy formal de la educación. Yo creo que en España, sobre todo, estamos muy acostumbrados a lo llaman algunos titulitis, ¿no? Pero que es un poco la idea de que solo son válidos los estudios formales, reglados y sacados después de un montón de años, un título universitario, un título de FP. Y el problema de esa historia, de esa visión, es que cuando va evolucionando tu vida laboral, va evolucionando tu carrera profesional, tu vida personal también, pues el concepto de ir formándote, de ir adaptando esos conocimientos, ese aprendizaje de una forma continua a través de reciclaje, lo llaman reciclaje profesional, reskilling, upskilling, da igual cómo lo llamamos, pero sí de actualizar un poco, de actualizando esos conocimientos, porque todo va cambiando, pasa a segundo plano. De hecho, yo creo que el porcentaje de trabajadores, según el INE, que se forman habitualmente es bastante reducido. Pero hay una cosa, te recojo ahora con Carlos. Cuando se hace una encuesta a las personas sobre su propio aprendizaje, casi nunca hablan de formación. No. Casi siempre hablan del espacio de trabajo, los problemas que he enfrentado, el responsable que me dio autonomía para poder abordar nuevas cuestiones. Ahí es donde he aprendido. Casi nunca se habla de formación. ¿Por qué lo ves? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de alguna manera desde un planteamiento más formal se entiende que la formación es la base y la solución, en cambio luego en la realidad la formación no está actuando como un motor de aprendizaje? Carlos, ¿qué te parece? Pues ya siento discrepar, no comparto. Yo creo que sí, la formación es un motor de aprendizaje, es una palanca necesaria, está muy estabilizada. Comparto más lo que estaba comentando Javier Esteban, en el que muchas veces el paradigma es más del sistema educativo, pero yo que provengo del mundo del empleo
y que tenemos una estrecha relación con el sistema educativo, pero que no es tan sistémico, puede ser ese punto, vamos a decir, más teórico-práctico. Cómo llegar a aprender desde lo que es una experiencia. Pero claro, si esa experiencia no se genera en espacios de sistematización, de reflexión, en el que esas personas encuestadas que decías, Javier Povés, que manifiestan que aprenden a partir de lo que pueden ser condiciones laborales o condiciones del entorno más próximo a la realidad, ya me gustaría a mí que la gran mayoría de las personas que están en el mundo laboral tuvieran la posibilidad de tener esa reflexión previa, ¿no? Que verdaderamente se aprende cuando uno sistematiza. Pero claro, para poder llegar a sistematizar hay que generar una cultura en la cual uno sea autónomo en su propio desarrollo. Y para poder llegar a esa autonomía en el desarrollo personal y profesional necesitamos tener unos entornos estables, unos entornos de planificación, unos entornos en los que la formación sí que es la palanca, es el mejor elemento de una forma cíclica en el que cada uno, cada entidad, cada unidad, cada persona, va a tener la tranquilidad de tener acceso a unos entornos estructurados, tranquilos, predictivos, en los que posteriormente ya vendrá la sistematización. Pero es un poco, Carlos, escolarizar el proceso. Cuando se escolariza el proceso, se sale, digamos, de la dinámica del aprendizaje. Claro, aprendizaje entendiendo como esto que acabas de decir tú al principio del todo, que es de la experiencia a la experiencia. Es decir, el maestro que después de conocer y tener esa experiencia transfiere la experiencia al aprendiz. Esto se ha dado en el ámbito real de la actividad, lo que se ha dado de alguna forma en el ámbito de trabajo, no tanto en el ámbito educativo, sino más en el ámbito de trabajo. ¿Cómo veis vosotros que realmente se puede ligar un proceso de alguna manera colectivo como el que se planteaba en formación con un proceso individual como el que se plantea en el aprendizaje? Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos. Creo que hay que sistematizarlo, pero empezando también por un cambio cultural. Es decir, el ejemplo que citabas de la experiencia a la experiencia, que es el famoso contrato, o sea, digamos, eso es una fórmula contractual en España, que es el contrato de relevo, contrato de aprendizaje, como quieran llamarlo. Son fórmulas contractuales que están desapareciendo, o sea, están infrautilizadas en España. Realmente incluso se lleva hablando mucho tiempo de qué pasa con el contrato de relevo y son temas que afectan incluso a muchas cuestiones ya que salen del ámbito de este debate y entran en el ámbito incluso de la situación laboral de millones de personas. Yo creo que por un lado tiene que haber una adecuación de que la educación reglada, la educación formal no es la única, eso es lo primero. Segundo, que la formación es un concepto mucho más ágil que el de educación. Es decir, tiene que empezar también tiene que acompañar no solo en la empresa, que también las empresas tienen que ocupar su papel de formación a sus trabajadores, sino también en el propio concepto de la forma en la que cada trabajador entiende su carrera profesional. Tú tienes que ser consciente de que en algún momento, pues, tu formación va a ayudarte a crear esa carrera profesional. No vais a ir únicamente acumulando, no es una cuestión de acumular currículum, que es una cosa que ya está cambiando el paradigma, ¿no? Ya no es una cuestión de acumular currículum, de acumular puestos, sino de acumular competencias. Y no todas las competencias se adquieren haciendo la rutina de 9 horas diarias, sino también tienes que ser capaz de ser ágil en el enfoque, en las nuevas disciplinas, en los nuevos cambios, en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas de Cuando se plantea trabajar. este tema de que todo lo que estamos haciendo es adaptándonos, que la clave está en la adaptabilidad, en la capacidad de adaptación, en cambio damos la respuesta de hacer una formación de cosas que ya conocemos del pasado. Hacemos un planteamiento hacia el pasado lo recogemos y queremos basarnos en ello para hacer el proceso de aprendizaje. ¿No estaría más claro que para adaptarnos a las realidades habría que poner a las personas en las realidades, en las situaciones reales? ¿Por qué de alguna manera el planteamiento, digamos, del espacio formativo lo entendemos como fuera de la realidad, como un elemento congelado de ver ya lo que se sabe, lo que se conoce, transmitirlo, y no estamos
debemos pensar de cara al futuro, en ese sentido, establecer los espacios de aprendizaje en los entornos reales, en los entornos de realidad. De alguna forma, lo que se habla también en las empresas es que el valor añadido de la empresa es su capacidad de aprendizaje. Estamos trabajando en la idea del futuro y no estamos incorporando el proceso de aprendizaje a este futuro. ¿Cómo lo veis? Por mantener una rotación. Mira, en este momento sí que estoy muy de acuerdo contigo. Vamos a ver. Separando lo que estábamos hablando del sistema educativo, que es más o menos que proviene de lo que está diciendo un sistema escolar, un sistema casi previsto con anterioridad. Yo creo que el mundo de la formación para el empleo, yo cuento lo que verdaderamente puedo tener retrospectiva y perspectiva, está dando ahora grandes enseñanzas al mundo de la educación más sistémica. Se está intentando utilizar lo que es la planificación de la formación como un instrumento de perspectiva. Es decir, estamos en muchas comunidades, desde los servicios públicos de empleo, promoviendo entornos estables de acceso a lo que nos llega. Evidentemente no al 100%, es incipiente, es innovador, pero estamos intentando que la formación, vamos a decir, de oferta sea cada vez, y sobre todo desde que educación se ha quedado con lo que es la formación de certificados de profesionalidad, que es formación acreditable, equiparable a lo que pueden ser los ciclos de grado medio y superior, nos han dejado la libertad de innovar con las empresas, pero no con las empresas en formación a demanda, sino con los sectores empresariales para identificar lo que van a ser las tendencias y que los planes de formación de oferta sean muy prospectivos. Y no solo estoy hablando de Navarra, que lo puedo demostrar. Me consta que otros compañeros de otras comunidades estamos en este año 21 dando una transición muy motivante. Y en ese sentido, Carlos, yo también introduciría el tema de las empresas. Vale. Las empresas han sido un espacio de aprendizaje. Lo son. Han sido un espacio de aprendizaje en los años 60. Estaban las escuelas de empresa donde realmente se hacían el paso, digamos, del maestro al aprendiz, y están recuperando esa posición. Vale. Están recuperando un SEAT, un Brightstone, sí, un tal, están recuperando esta posición. Pero no solo lo están recuperando las que tienen dimensión suficiente. Yo creo que lo que me estás poniendo es casi una alfombra roja para que cuente cómo desde otras comunidades, no teniendo lo que puede ser, y sí que tenemos, nosotros tenemos en Navarra Volkswagen, que tiene una academy con la cual están recuperando desde el año 19, justo con mi reentré al Servicio Navarro de Empleo, no fue una coincidencia, el poder disponer de lo que es una escuela de aprendices, pero de aprendices no de especialización, sino de aprendices desde lo que es formación inicial. Pero en estos 2 últimos años, y supongo que lo dices porque conoces lo que estamos trabajando, estamos intentando que ese modelo que funciona para lo que pueden ser grandes corporaciones porque tienen dimensión suficiente, expertise suficiente y oportunidades laborales, bueno, pues sea con las adaptaciones oportunas, sea replicable desde lo que son las escuelas sectoriales. Es decir, es que el sector de lo que son las asociaciones empresariales den solución conjunta a lo que son otras pequeñas y medianas empresas que teniendo la misma o mayor necesidad no tienen la dimensión suficiente. Con lo cual es una vuelta a la esencia del pasado con lo que son los recursos y la perspectiva actual. Es un hecho y, me cayó aquí, nosotros tenemos ya más de media docena de ejemplos que están funcionando y muy bien que están funcionando. Así es, yo creo que ahí hay un tema. Te he puesto la alfombra y la has recorrido estupendamente. Porque era un poco. Esa idea es una idea muy, muy de interés. La idea esta de las empresas que tienen puestos de aprendiz. La idea de esta de se necesita aprendiz, que había en los 60, 70, en la entrada de los talleres mecánicos y tal, se necesita aprendiz. Igual también en la hostelería, etcétera. Esta idea lleva a que las empresas tienen que tener una posición de aprendiz y tienen que proteger el aprendizaje dentro de la propia empresa. Esto lleva a la idea antes que planteaba también Javier, de que esto no se está aprovechando. No se está aprovechando esa línea, ni en la formación dual, que ahora
educación se plantea, dice, es que toda la formación profesional tiene que ser dual, es que el 30% de la calificación en una formación va a ser la empresa. ¿Cómo vamos a articular eso? ¿De qué forma? ¿Vamos a sacar otra vez el aula de la empresa cuando queremos meter a las personas en la realidad? En cambio, tenemos la tendencia de sacarlas para formarlas. Habría que introducirlas, tendría que ser la empresa empezar a entenderse más como un espacio de aprendizaje, donde el trabajo y el aprendizaje estuvieran más ligados. Bueno, yo creo que aquí también hay un factor, o sea, estamos hablando de empresas, también hay que pensar en sectores. Yo me refiero al sector industrial, por ejemplo, un sector industrial necesita una reconversión tecnológica y una reconversión de competencias importante. Y en ese sentido, pues tiene que formar a sus trabajadores. Yo creo que es el sector que más ha mantenido el concepto de aprendiz. En otros sectores en los que la transformación tecnológica o la transformación productiva, por decirlo así, ha ido por otros derroteros, esa figura, la figura del aprendizaje, no se ve como un aprendiz. Yo lo digo muy a menudo, no ves el talento como una inversión, lo ven como trabajadores baratos. Y esto hay que decirlo, se dice clara y llanamente. No se les forma, no se les educa y se les sustituye rápidamente en cuanto encuentran algo mejor o en cuando le da a quien sea. En este sentido, esos sectores son los que tienen más precariedad y los que tienen peores sueldos y los que tienen menos futuro en la etapa de transformación digital. De hecho, eso lo dice, están en la lista amplia de automatización, más incluso que la industria que utiliza máquinas y robots para producir. O sea, es un concepto paradójico. Entonces, yo creo que aquí hay que enfocar la formación desde ese punto de vista de no solo cualificar trabajadores, sino cualificar empresas y cualificar sectores. Es decir, por ejemplo, el turismo. El turismo ha sufrido una especie o el comercio han sufrido una especie de transformación acelerada digital por culpa del coronavirus. Ha tenido que cambiar todo su modelo de negocio. Muchas empresas, muchas tiendas, muchos pequeños, ten en cuenta que son gran parte de nuestro tejido productivo, son pequeñas empresas que se dedican a eso, han tenido que de golpe de porrazo descubrir el comercio electrónico o el marketing digital para vender sus productos. Ni siquiera se lo planteaban antes. Eso es una señal de que si lo hubieran hecho antes, si hubieran enfocado esa transformación hacia esa línea, pues posiblemente no estarían tan perjudicados como han sido por la crisis. Es un ejemplo quizá un poco reducción al absurdo, es un poco extremo, pero sí está en la línea de que no estamos, cuando hablamos de transformación, de reciclaje, de formación, yo creo que me da la impresión de que muchas veces se centra, la carga de la prueba en el trabajador, cuando realmente el problema es el sector. Es decir, yo creo que cualquier sector puede mejorar gracias a la tecnología, si no lo haces cuando destruye empleo y crea precariedad. Bueno, está claro que en la fase en la que estamos ahora mismo tiene que ser un proceso de transformación mutua. Claramente. Si la empresa o el sector, como tú dices más en general, pero yo sigo hablando de las empresas como tal, entornos físicos donde se realiza trabajo, no se transforman, no van a poder hacer este proceso, digamos, de incorporación de futuro. Está claro. Y tienen además que hacer un planteamiento cultural, como decíamos al principio. Si no valoras el aprendizaje, si no lo potencias, no lo vas a obtener. Seguirás obteniendo lo que tenías, de alguna forma, lo que tenías, y seguirás sacándole partido a lo que ya conoces, pero no vas a tener capacidad de, como tú bien decías, si hubiera incorporado, hubiera visto. No lo vas a tener. Lo que yo veo también, no, iba a decir una cosita corta, que aquí el experto eres tú, sobre todo Javier, pero me surgen dos cuestiones. Una, ¿qué espacio le queda a la universidad para sumarse al concepto de aprendizaje? Que no lo tiene y que todavía sigue estando muy lejos del mundo empresarial. De hecho, hay muchas empresas, las conocéis, que van a las universidades, se llevan a los chavales en el tercer año, les forman y ya está. Eso por un lado. Y por otro, ¿cuál era la otra? La otra se me ha ido. Bueno, os hago esta primera y recupero la siguiente, que se me acaba de ir. El tema universidad. No sé si seguimos con la rotación, Javier Esteban, pero a partir de aquí no tengo mayor problema. Uno, lo que nos estás planteando, Maite, con lo que estaba planteando
Javier Esteban en el último momento, el concepto sector, ¿no? Nuestra evolución desde esa de cómo recuperar el concepto del aprendiz para que haya aprendizaje con H, aprehender, o sea, hacer lo suyo desde lo que es la reflexión a partir de una praxis o a partir de una introducción de unos inputs, estamos ya casi transgrediendo lo que era la formación de aprendices. Para poder darle respuesta a lo que nos estaba comentando Javier, estamos ya intentando crear lo que yo les llamo las escuelas sectoriales, pero una escuela sectorial que va más allá del aprendiz, porque para que verdaderamente haya capitalización, quien primero se lo tiene que creer son los inversores, los directivos, los empresarios. Se tenga que generar esas nuevas culturas en las empresas y para eso, en este concepto de escuelas sectoriales, que lo voy a unir con la universidad, estamos intentando que no solo se agrupen intereses para poder tener cantera de aprendices, sino que estamos generando un plan de formación por sectores para que haya formación de directivos, formación de egresados, formación de mandos intermedios, formación de cantera, captar la atención para intraemprendimiento o para futuros emprendedores a través de lo que son las spin-off. Es decir, estamos generando un abanico que no es nuevo, pero sí por lo menos en aquellos sectores más clásicos o en aquellos sectores menos startuperos que puedan tener la sensación de que pueden dirigir el futuro del propio sector a través de estas sectoriales. Y ya por contestarte a la universidad, el papel que le toca a la universidad, aparte de modernizarse como lo tenemos que hacer todos, evidentemente es la innovación, evidentemente es la investigación, evidentemente tienen sus escuelas de posgrado, de máster y demás, pero en un momento determinado la universidad será un agente más que junto con educación y junto con empleo estaremos con estas sectoriales en el desarrollo ya de profesionales, porque una vez que los egresan pueden seguir en la universidad, pueden seguir en la FP con los nuevos máster de FP o pueden seguir en el mundo del empleo algo más práctico y más próximo a lo que es esta cultura de empresa que nos estaba diciendo Javier Esteban. Yo creo que el quid de la cuestión no es competir, sino complementar. Y sobre todo lo que hay que conseguir es ese espíritu del trabajador por querer desarrollarse. Ya no es tanto formarse, sino sí desarrollarse. Y ahí no tenemos que competir en tiempos y formatos. Lo que tenemos que es complementarnos. Yo creo que en el tema de la universidad influye mucho, justo lo acaba de decir Carlos, el tema de la competencia con diversas formas de enseñanza superior diferentes. Es decir, ahora mismo pues hay una... Aparte de que hay un gran negocio con la digitalización, hay demasiado negocio y muchos intereses de pasta, eso hay que decirlo claramente. Hay escuelas de negocio y que se pegan entre ellos por ver quién coloca mejor, quién vende mejor, quién lo hace mejor. Esto con la digitalización se ha disparado. Aquí el tema es que la universidad tiene que tener un papel, pues yo creo que el papel es más de investigación y de creación de valor. O sea, la universidad puede aportar un valor que quizá una escuela de negocio o algunas escuelas de negocio que están muy punteras no lo crean. Las cosas como son, pero es que la universidad... Se ha dicho siempre, el papel de la universidad no es dar trabajo. El papel es, el papel de la universidad no es conseguirte un puesto de trabajo únicamente, no es lo mismo que otras formaciones. Esta especie de... O sea, ha habido una confusión muy grande en España, sobre todo entre el concepto de FP y el concepto de universidad, que es básicamente que tú tienes un título para conseguir un trabajo, que quizá en otros países que llevan más adelanto de décadas de política educativa o lo han enfocado de otra forma, no lo ven. Es decir, tú has citado el ejemplo, Maite, de muchas empresas que llegan a la universidad y cogen a chavales en sus últimos años que todavía a lo mejor ni siquiera se han licenciado o no han saltado desde luego al doctorado o al máster o ni nada de eso, y los cogen ahí para formarlos en su negocio. Eso en el campo de la tecnología, de la transformación digital ha sido clave. Es decir, formación mucho más ágil y mucho más pegada al terreno. Y proporcionada sobre todo por parte de las empresas cuando la empresa era pionera. En otros sectores no se puede hacer. Pero creo que nos da un punto de vista de que la universidad, pues bueno, tiene que competir con lo que tiene que competir. Yo creo que hacer un ejercicio de autocrítica se está haciendo más o menos ahora mismo.
Yo creo que también es verdad que la educación en España está muy burocratizada, porque no es solo la burocracia del Estado, sino también de 17 comunidades autónomas. Pero creo que ese tema se está empezando a dar pasos en esa dirección, que el problema es que en otros países la han dado mucho antes. Y ahí no nos quitamos la cultura de, yo lo he dicho antes, incluso yo he usado la palabra, aquí hablamos mucho de titulitis, del hecho de tener un título universitario, de tener un título de educación superior, es mucho mejor que tener otro, que saber hacer un trabajo. Yo creo que eso está empezando a resquebrajarse y sobre todo se está resquebrajando porque la tecnología, la evolución de las empresas, los modelos de negocio en una economía global en la que cada vez suena, una mariposa aletea en Guandón y una fábrica se hunde en Talavera, pues ese concepto ya está saltando por los aires. No podemos seguir pensando que te vas a durar 5 años de carrera. Recogiendo lo que tú dices, lo que hemos vivido en estos años claramente es que en el contexto en el que estamos es un contexto de incertidumbre. Un concepto que realmente es volátil. Realmente con la pandemia, realmente con el tema del taponamiento del canal de Suez, de la ruptura de la cadena de suministro logística, la no llegada de los chips, etcétera, que influye en todas las empresas, en todas las dinámicas en las que se está, el tema de Brexit, todo esto es una dinámica que nos hace ver que en el contexto en el que tenemos que movernos ya no es un contexto establecido y estable, sino en incertidumbre, totalmente en incertidumbre. Vuelvo otra vez a lo mismo porque seguimos formando en lo cierto, en la certeza, no en la incertidumbre. Y seguimos planteando los procesos, digamos, de cambio desde el cambio en lo establecido, no en lo no conocido. La formación se fundamenta en lo conocido, porque si no, no hay formación. En cambio, el aprendizaje se activa en lo desconocido. La idea de abrir espacios de aprendizaje que no son de formación, ¿cómo lo veis? Porque de alguna manera los espacios de aprendizaje son aquellos que posibilitan encontrar nuevas vías, mientras que los espacios de formación son aquellos que consolidan lo que ya se conoce. Yo ahí, fijaros, os añadiría además algo que ha dicho Javier en su momento y que creo que también Carlos has hecho después alusión, es en la carga de la prueba que se está depositando demasiado, en el caso que yo conozco más, en los empleados. Tienen que tener learnability, tienen que tener esa capacidad de aprendizaje permanente y en el fondo se está depositando en ellos una carga demasiado grande y no sé yo si con ayuda, con guía. Mi opinión rápida es que hay muchos intereses económicos en fomentar esa demanda de learnability en los trabajadores, lo cual también distorsiona bastante la percepción del mercado. La idea de que si te despiden por no estar cualificado o porque tu sector se ha quedado desfasado es culpa tuya. Encima. Bueno, esto de las culpas y el tema judeocristiano básico de civilización me llama mucho la atención. El tema de que haya un factor que esté de alguna forma orientado a la culpa. Es un tema, digamos, más filosófico, pero habría que plantearlo, porque el tema fundamentalmente tiene que estar orientado a la competitividad, a la productividad, a la efectividad. Entonces, yo creo que hay una reflexión interesante y es hasta dónde hay competitividad. ¿Por qué no se está valorando tanto el aprendizaje? Porque realmente hay muchísimas empresas en España, sobre todo, que no necesitan el aprendizaje. No lo necesitan porque no son competitivas ni quieren serlo. Porque habría que hacer un esfuerzo de competitividad. Se mantienen donde están, llevan el negocio donde lo llevan y mientras me quede aquí, pues aquí estoy bien. Y eso es un tema que nos hace, digamos, tener un peso en el desarrollo de esa necesidad de aprendizaje. Así ¿lo veis? Vale, a ver, fijaros que hemos empezado ahora mismo, en estos últimos 2 minutos. ¿Qué opinábamos sobre el abrir espacios de aprendizaje? Estábamos en la teoría de la culpa, estábamos en el mundo de la incertidumbre. Hay un concepto que me ha encantado por parte de Javier Esteban, también de los demás, pero es el tema de la cualificación de las empresas. Claro, tú ahora, Javier, nos estabas comentando como que es que hay empresas que no tienen gran afán por la competitividad porque que me quede como estoy, que por lo menos termino lo que es este periodo del otoño. Vale, bueno, estamos ahí en un entorno que estabas diciendo que estamos en un entorno volátil y de mucha incertidumbre.
yo creo que yo ya tengo 60 años y dices, joder, pero yo es que no creo que sea tan diferente lo que es la incertidumbre. Sí que puede ser el tema social o el tema tecnológico, el tema, pero yo creo que quien haya estado con inquietud ha estado siempre en estos entornos más de incertidumbre. No sé si tan volátiles, pero sí igual más líquidos, no lo sé. Entre volatilidad y líquido creo que son dos estados de la materia diferentes, ¿vale? Vamos a dejarlo por ahí. Pero yo creo que sí a los espacios de aprendizaje, espacios abiertos, pero para poder llegar a eso, fijaros todo lo que se nos está produciendo con el tema de la pandemia y con lo que son los espacios de colaboración digitales, ¿no? Entornos de conocimiento, entornos tecnológicos, toda la floración. Los coworkings que ya nacieron hace bastantes años, estaban siendo lugares de encuentro de donde se suscitaron muchísimas startups. Yo creo que el modelo es prepandemia y lo que la pandemia ha venido, como se dice tantas veces, es acelerarlo para unos, porque si no habríamos tenido prácticamente esta vuelta a los indicadores que no son datos, porque Javier aquí me corregirá rápidamente de lo que ha sido otra vez la reducción del desempleo. Es decir, parece ser que se nos dice que hemos vuelto a situaciones previo a la pandemia. Es decir, tenemos empresas que no están con esa cualificación empresarial, pero que siguen teniendo actividad y porque hay un nivel circulante suficiente. Sí que me interesaría el que verdaderamente lográramos el que tanto directivos como empleados y empresarios, que no tienen por qué ser los mismos, a este tipo de acuerdos de participación del trabajador en la empresa, que no tiene por qué ser participación económica, pero sí participación en lo que es, vamos a decir, la perspectiva de la misma. Y en esa participación que esté la formación versus aprendizaje incardinada para que por lo menos podamos pilotar como trabajadores o como empresarios nuestro futuro de la empresa y de nosotros mismos, y que sea con esta empresa o con otras tengamos un nivel competencial suficiente para poder dar el salto. Yo creo que estos entornos o espacios de aprendizaje se pueden dar dentro de la empresa, se deben dar con acuerdos y, ¿por qué no?, darse fuera de la empresa. No deja de ser ese concepto de Erasmus Plus y demás en empresas próximas o en empresas más lejanas. Pero me da la sensación que el concepto que ha acuñado Javier Esteban, cualificar a las empresas, no tanto a las personas, puede ser un elemento muy a tener en cuenta, pero muy a tener en cuenta. Que se opte en ir a una empresa, quien pueda optar, claro, en función de lo que la empresa pueda demostrar que es antes de empezar a trabajar con él. Yo creo que muchos de nuestros jóvenes menores de 33, 35 años están ya eligiendo empresas. Evidentemente, o los más formados, o los más instruidos, o los de mayor perspectiva. Y yo creo que las empresas se tienen que empezar a dar cuenta, algunas ya lo hacen, de que tienen que aportar valor a los futuros trabajadores a través de los actuales. Yo creo que puede ser un elemento diferente del momento. Totalmente de acuerdo en ese sentido en cuanto a la oferta de las empresas. Las empresas, por ejemplo, recuperando en algunos modelos más en Europa, en Suiza y tal, hace poco leía el artículo la oferta de puestos de aprendizaje que hacen las empresas. Las empresas, acá, en un momento determinado, hacen yo ofrezco 2, yo ofrezco 1, yo 20. Y son los alumnos que salen de los 16 años de la fase profesional, digamos, más obligatoria, las que eligen dónde van a hacer su proceso de aprendizaje. Y lo eligen y luego, después de hacer ese proceso de aprendizaje, pueden ir a la universidad o pueden ir donde quieran o quedarse en un proceso más profesional, ¿no? La idea esta de que las empresas son las que te ponen ese espacio de aprendizaje disponible. Perdón. Dime, Javier. No, que digo que también hay un factor. O sea, quiero decir, cuando tú puedes contratar a un recién licenciado ya con el título completo y tenerle trabajando 6 meses o unos cuantos meses gratis, sin indemnización por despido siquiera, también hay factores que influyen. Es decir, estamos hablando de que hay hay 2 factores clave en el tema de la situación de las empresas. Primero, las empresas tampoco es que haya una cultura, digamos, laboral que incentive el concepto de formación y aprendizaje. Me refiero a una cultura legislativa, laboral. Es decir, aquí se habla mucho, la filosofía de las reformas laborales siempre ha ido mucho más a
a facilitar la contratación al máximo, ¿no? A ponerte, de las últimas reformas que han ido, se han centrado en facilitar la contratación al máximo porque, claro, la idea era que los jóvenes no se contrataban porque eran caros. Esa visión de que, bueno, los jóvenes y ahora la cosa está virando hacia los seniors, pero la idea de que no se contrata gente porque es cara contratarla, que es una cosa que venden muchas empresas, no hay más que preguntar por una subida del salario mínimo, ya sabes lo que te dicen. Esa figura de que el talento es un coste, no una inversión, es lo que realmente hay que cambiar de raíz. Y hay que cambiarlo. Y también la idea de que el talento no lo encuentras tú, te buscan a ti. La idea de cualificación de la empresa viene por ahí, el talento. Yo me he encontrado casos de startups, que hemos hablado de startups, que se dedicaban también a contratar a gente joven y el mayor problema que tenían es que la gente se iba. Sí, de hecho, claro. Pero también depende mucho del sector. No es lo mismo el sector. Por ejemplo, ahora mismo es un ejemplo y perdona que me vaya un poco de toda esta polémica que hay sobre el bombardeo de supuestas vacantes de empleo, la gente no quiere trabajar, en Reino Unido faltan camioneros, en España faltan camareros. A ver, es que estamos olvidando, creo que en ese análisis se está olvidando un factor muy importante, la inmigración ha caído, porque ha habido una restricción de viajes y de llegada de personas de otros países muy importante, con lo cual esa mano de obra no es que haya una gran migración o una gran renuncia, no, es que esa mano de obra sencillamente no está llegando. Entonces, el ciclo de vida de un trabajador precario en España es aguanto lo que aguanto hasta que encuentro algo mejor y me voy. Cuando encuentras algo mejor, a la empresa le da igual ofrecerte algo mejor porque sabe que va a venir alguien después que no tiene ni que formar, ni preocuparse de formar, ni preocuparse de pagar bien, ni nada, ni se preocupa en eso. Porque siempre llegará alguien después, llegará un inmigrante o llegará un joven recién licenciado, llegará alguien que lo podrá hacer. Porque está dando sus primeros pasos y necesitará un empleo urgente. ¿Qué pasa? Que ese flujo se está cortando. Y cuando ese flujo se corta es cuando nos volvemos locos, pero estamos olvidando el factor de que aquí el problema es esa visión. Es decir, aquí estamos hablando, no es que los españoles o las personas o los inmigrantes no quieran trabajar, es que sencillamente pueden encontrar cada vez mejores trabajos. Y eso también... No, te iba a decir que hay otra realidad que no podemos negar y es que el tipo de empleos que nos puede hacer más competitivos sí que empieza a tener una volatilidad súper acelerada. Eso también. Y ahí cómo las empresas o el sector educativo o en general el mundo de la formación puede hacer una propuesta de aprendizaje sabiendo que el talento le puede durar o que las personas les van a durar lo que les van a durar. Porque además es un talento transversal. Ahí sí que alcanza a muchos sectores, no a los tradicionales tecnológicos. Hombre, hay un sector... ¿Cómo se articula una propuesta de formación? Claro, el problema es que hay un sector que... El problema es que tenemos un sector que no es mayoritario. O sea, es decir, el sector TIC, por ejemplo, creo que es el 10% de las ofertas de empleo. Son sectores que tienen muy poco volumen, pero son, lo que tú dices, son sectores clave. Yo pongo el ejemplo del TIC porque lo estudié hace poco para un artículo. En España, en otros países, la tasa de empleo es 10 puntos, en la media europea es superior a la española. En ciertos sectores, como esos muy tecnológicos, ¿no? En sectores que se supone que son el futuro, hay, por decirlo así llanamente, hay leches por pillar talento, porque las empresas se matan entre ellas para retener talento y hay una gran volatilidad de gente que puede elegir su puesto de trabajo. En España no tanto porque hay más paro. También es porque la formación no está bien orientada. Entonces, lo que más atrae a un profesional en esos sectores muy mutantes, por decirlo así, que están cambiando, es la formación que le pueda ofrecer la experiencia. No la experiencia, sino la formación y la cualificación que pueda ofrecer dentro de la propia empresa. Si tú has trabajado en Google, has conseguido trabajar en Google, te abre cualquier puerta. Pero no solo por haber trabajado en Google, sino por haber, por ejemplo, trabajado en los algoritmos de Google. Eso ya te abre 20.000 puertas más todavía. Bueno, de hecho, lo que te abre es la puerta de irte de Google, que es lo que han hecho. Que es lo que fundamentalmente todos los claro, pero a Google le da igual, a Google no le preocupa. Lo que hacer es irse de Google y ponerse como trabajadores, no empleados, sino que generan su propio entorno, que es un poco lo que hablábamos al principio del todo, el desacoplamiento entre empleo y trabajo. Pero Google no se vuelve loco pensando me están quitando talento. No, estoy convencido de que Google no está dándose... Yo lo he visto en empresas españolas. No, para nada. Locos diciendo es que la gente se va, pues le voy a poner cláusulas para que no se vaya o para que no me copien. No, a Google le da igual, porque Google ha desarrollado una cultura de empresa, de formación, de innovación y de aprendizaje en la que todo eso no le preocupa. Es decir, no le importa que se vaya. Pero no le preocupa, por no ir a Google. Me voy a los soldadores, que por ejemplo los soldadores que están cualificados, de alta cualificación, pues también son, digamos, oficios absolutamente, digamos,
que se los rifan, ¿no? En Pero ese hay porque hay sentido. pocos, hay poca Claro. demanda. Claro, Claro, pero el claro. perfil que yo os digo es un perfil transversal y cada vez hay más empresas de todo tipo que necesitan un analista de datos. Por Totalmente. ejemplo, un programador. Y esas empresas, muchas de ellas están en lo que vosotros decís que no tienen cultura de aprendizaje. No tienen cultura de hacer Totalmente. una formación Bueno, estructurada yo en y que el sea caso, una buena propuesta de valor para el me empleado. vas a perdonar, pero en ese caso concreto que tú mencionas, programadores, los puestos transversales y el analista de datos creo que es una predicción que empieza a sonar, pero también en el caso de los programadores, que es el hecho de qué va a ocurrir cuando una inteligencia artificial aprenda a programar o aprenda, o sea, digamos que tenga capacidad de autoprogramación, autocapacidad de autoaprendizaje para programar o para analizar datos. Es decir, que tú le digas a una inteligencia artificial, y es una cosa que se llama utilizar el lenguaje natural, decirle, oye, quiero que me cruces todos los datos de la página web de no sé dónde, con los de no sé qué, con los de no sé cuántos. Ahora mismo necesitarías a alguien que sepa programar en los lenguajes informáticos y de la forma que pueda tratar esa información. En el futuro, si hay una persona que sepa, que hay una inteligencia artificial, un programa que sepa utilizarlo, solo necesitarás a la persona que sepa leer esos datos ya tratados. Claro que sí, por supuesto. Entonces, eso es un futuro. Hablo de futuro dentro de a lo mejor 10 años. Sí, pero ese es el contexto de formación que dice Javier. Claro, esas empresas que harán en el futuro, pues les va a dar igual porque van a prescindir de esos puestos transversales, con lo cual no les preocupa, pero ¿qué pasará con esas formaciones? Entonces ahí tendrá que haber una transformación continua de los profesionales. Es que yo creo que esa transformación tiene que empezar desde ahora, porque los cambios van a ser tan rápidos que si no sabemos adelantarnos a eso desde la perspectiva de la formación, estaremos en una rueda constante de pérdida de competitividad. La ganaremos y la perderemos, la ganaremos y la perderemos. Si es que pues la es lo que ganar en algún claro, momento. pero es lo que le pasa precisamente a esas empresas, que ahora mismo les da igual formar a un experto en programación o retener a un experto en programación porque piensan que van a coger a otro. Esas empresas pierden competitividad y perderán todavía más competitividad en el futuro porque no han sido capaces de crear su propia lenguaje de programación, perdonadme, o su propia estructura de base de datos o su propia creación para que sea útil. Como no han sabido hacerlo, no se han preocupado de hacerlo. En el mundo de marketing, por ejemplo, nos pasa mucho. En el mundo de marketing, tú ves las ofertas de empleo de comunicación y marketing, son clónicas. Sí. No ves a alguien que te diga, oye, quiero a alguien que... No, es que es alguien que le han dicho al de recursos humanos que se ponga a redactar la lista de puestos y le ha dicho todo lo que hay. Pero vamos, es bastante gracioso. Entonces, sin embargo, hay empresas que lo hacen de otra forma, que seleccionan al talento de otra forma. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda en el sector de la tecnología precisamente el headhunting, es decir, recurrir a buscadores activos, que en vez de poner una oferta que me vengan 50 mails y los paso por un filtro, no. Yo contrato gente que sabe cómo buscar a esta gente y me lo encuentre y me localiza a los mejores. Hay una diferencia de competitividad, ya te digo cuáles son las empresas más competitivas y menos competitivas, ya desde el punto de vista de selección del talento y de inversión en el talento. Dejadme que introduzca otro tema que además me lo sugiere Pau, que teníamos previsto, como queda poquito porque son ya menos 10, y es también la relación entre los tiempos de formación y los tiempos de trabajo. ¿Cómo hay que abordarla en este nuevo paradigma del futuro? Carlos, Javier. Por dejarle descansar a que yo me he embalado ya ahora. No, me he quedado. Y ya veis que siempre intento llegar a la pregunta, pero hay dos aspectos del anterior debate que son claves para esos perfiles transversales. Pero perfil transversal, ¿en qué cota? En el cota más 100, en la cota más 50, y en que según la cota van a ser suplidos rápidamente por otro tipo de procesos, más tecnologizados y demás. El elemento de la creatividad no va a ser tan sustituido, y el elemento de la solución de problemas tampoco. Por lo cual, si estamos hablando de perfiles transversales, hablemos de estos, no tanto de los que lo que nos hacen es generar, vamos a decir, soluciones transversales, que esas sí serán las que podrán ser sustituidas. Pero sí que entro en el tema que estábamos diciendo de cómo buscar ese equilibrio, ¿no?, entre trabajar, formarse, aprender, sistematizar, dedicarse, espacios abiertos de aprendizaje dentro de la empresa que ha dado espacios de tiempo, no solo físicos, sino también de tiempo y tecnológicos también para poder, para poder hacer confluir ideas y demás. Bueno, solo les voy a poner un ejemplo de hoy a la mañana.
Hoy a la mañana tenemos un proyecto de financiación europeo de los fondos NES, evidentemente, Fondo Social Europeo, para poder abordar, es precioso, para poder abordar un proyecto completo de todo el sistema de residencias públicos y privados de ancianos y de discapacidad y de dependencia, con lo cual puede ser uno o cualquiera de los otros, en Navarra. Colaboración público-privada, ¿vale? Financiación al 100%. No muestral, sino a todo el universo de trabajadores y de todos los perfiles, ¿vale? Con lo cual es una amplia implicación. Llevamos 6 meses trabajando con las asociaciones de residencias, ¿vale? Para que sea viable. Bueno, el elemento que nos está generando tensión es ¿en qué horario hacen estos trabajadores la formación y estas trabajadoras? En horario laboral, si es un plan integral para hacer el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona, ¿vale? Tiene que ser, algunos creemos que tiene que ser en horario laboral. Se ha hecho un diseño específico de nuevas especialidades catalogadas a nivel nacional desde Navarra. Estamos hablando de unas especialidades tipo posgrado de 180 horas. El problema de viabilidad del programa es si estas 180 horas la pagan las empresas, la ponen los trabajadores o cómo lo resolvemos. Entonces, dice, claro, es que menos mal que ha aparecido ahora. Es un elemento a tenerlo en cuenta en esa línea de lo que es ese contrato de aprendizaje personal o contrato de aprendizaje de cultura de empresa. Esa participación de los trabajadores en las empresas, ¿en qué condiciones? Hay que aclararlo, hay que ponerlo encima de la mesa. Eso no es salario emocional, eso es parte de la negociación colectiva, eso es parte de lo que le llaman los programas individuales de formación, que en este caso no es individual, porque es una formación corporativa. Yo creo que es el elemento clave y ponemos todos de nuestra parte, tanto las administraciones financiando lo que son personas que sustituyan, tanto los trabajadores en alguna parte en cuanto a flexibilidad y tanto la empresa en cuanto a facilitar. O si no, ese desarrollo cultural de empresa que nos estaba comentando Javier para llegar a la cualificación de estas empresas en la atención centrada en la persona, es que va a ser un quiero y no puede. Con lo cual, yo creo que es eso que se dice, los grandes acuerdos a los que hay que llegar. Bueno, pues este sería uno de los pequeños grandes acuerdos. Yo voy a pinchar un poco ahí un tema porque es decir, yo paso por todas las etapas laborales que puede pasar uno, empleado, desempleado, autónomo, en fin. A mí lo que me plantea en el tema de los horarios ya no es solo las horas que destine, sino necesariamente por qué tienen que ser horas. Quiero decir, ahora mismo estamos en un momento en el que el formato de horas, muchas veces se supone que una persona está X horas enseñando a un grupo de personas que dedican X horas a esa formación. Estamos en un momento en el que hay un diseño tecnológico y un diseño de modos educativos muy complejo. Es decir, y yo lo digo porque voy a hacer una burrada, que me vas a perdonar, pero yo he aprendido más algunos cursos, haciendo cursos online en algunas plataformas digitales que no voy a mencionar por hacer publicidad, que tirándome 5 horas en un curso del SEPE. O del Servicio Autonómico de mi comunidad autónoma. ¿Sabes? Y esto es una experiencia que transmite muchísima gente. ¿Por qué? Porque los contenidos están orientados de otra forma, están organizados de otra forma, lo estás aprendiendo de otra forma. Es verdad que los cursos del paro no son muy equivalentes porque a veces los grupos no están muy bien segmentados, sobre todo en algunas áreas, pero yo hablo de desempleo. El trabajador no es tan grave porque en una empresa segmentas a gente de un mismo departamento y no tienes ese problema, pero también tienes el problema del tiempo. Es decir, yo lo que creo que también hay que introducir, y ahí el problema es que si introducimos ese debate, también introducimos el debate de la gestión de las plataformas, de quién organiza las plataformas y cómo se organizan las plataformas. A mí, por ejemplo, pues yo creo que a nivel público y a nivel, digamos, de diseño público de estos sistemas, vamos un poco con retraso. Es decir, todavía estamos firmando becas con Google. Quiero decir, cuando hay un gran negocio digital por ahí, que eso es una oportunidad, pero también es un problema. Y hay un montón de proveedores de servicios de plataformas digitales. Creo que en ese momento a mí seguir hablando de horas, plantearnos el tema de cómo organizamos horas, me parece un poco... O sea, tienes toda la razón. Ha sido una distorsión de mi discurso, pero probablemente el modelo, al final no son horas,
pero será tiempos de dedicación, asíncronos o síncronos. Exactamente. Pero el trabajador o la empresa tiene que saber esos tiempos a quien computan, sin más. Pero yo vuelvo a los espacios de aprendizaje. La residencia es un espacio de aprendizaje. La residencia tiene que ser un espacio de aprendizaje. El tiempo de trabajo es un tiempo de aprendizaje. Y ese concepto tiene que estar muy claro. No podemos estar en una dinámica disociada entre el aprendizaje y el trabajo. Eso lo tenemos que ir integrando. Tenemos que incorporar elementos dentro del... Pero volviendo un poco y cogiendo un poco lo que dice Carlos, tú trabajas X horas al día, el tiempo que dediques a formación es parte de tu trabajo. Es decir, no, es que cuando estás trabajando estás aprendiendo. ¿Y dónde claro, queda pero llevártelo a casa, ahí es el problema que hay. Es decir, el tema es ese proceso. Son horas extra. Hay cuestiones que son incuestionables y es que si tengo que aprender en mi puesto de trabajo es que tengo que trabajar para aprender. Y eso es un tema en muchos... ¿Y dónde queda el concepto de corresponsabilidad frente al aprendizaje? En ese marco. Ahí lo que si queréis ya por finalizar, ¿no? No, pero es que es una cuestión que yo estoy planteando esa pregunta, es decir, ¿cómo se evalúa el aprendizaje? ¿Por horas, por tiempo dedicado o por resultados? Es decir, hay un examen, pero me refiero hasta qué punto es rigurosa esa la formación. evaluación en un artículo reciente de CEDEFOP se planteaba de una forma muy radical el tema del resultado evaluado por la empresa final. Es decir, no tiene sentido, igual que no tiene sentido hablar de formación si el otro no aprende, no tiene sentido hablar de aprendizaje si el otro no resulta. Y esto es así, y se está poniendo cada vez más de esta manera. Aunque tú lo tengas regulado en una norma, los objetivos de aprendizaje, el que el profesor o el que lo articula una intención de una serie de aprendizajes, el que lo aprende lo que aprende, pero luego hay un momento de aplicación que es donde tiene que resultar. ¿Y la capacidad la competencia de capacidad de aprendizaje cómo se evalúa? Como competencia. Debería haber un título. O sea, yo creo que realmente la formación que te da la empresa, aunque sea una formación de empresa, debería haber un título que tu currículum afecte. Bueno, lo que tiene que haber es una observación y una... No, pero es que sí, pero si quieres atraer más que título, porque tú generas ahora que se está hablando del carnet de formación, por decirlo así, una especie de seguimiento de tu formación y tu aprendizaje donde esté esto registrado. Parece que hay una iniciativa del tema de las microcredenciales, etcétera, en la Unión Europea, y iría en esa dirección. Pero es que tú ahora mismo con el tema, y perdonad que vuelva con el tema de la formación dual, a las empresas se le ha pasado la responsabilidad de acreditar al menos el 30% del tema. Entonces la empresa ahí tiene que posicionarse a ver cómo acredita el 30% de eso. ¿Qué va a hacer? ¿Exámenes? ¿O va a poner a gente a trabajar en la realidad y a un maestro o a alguien que diga efectivamente este señor sabe hacer lo que dice y lo que tiene que hacer? ¿No? Yo creo que ahí se rompe la idea escolar del proceso de aprendizaje. La idea escolar del proceso de aprendizaje, que es la idea de la formación. Se rompe y tiene que articularse de otra manera. También influye, y eso creo que Carlos lo sabe perfectamente, es qué piensan los trabajadores de esa formación. Es decir, yo creo que yo hablo de encuesta de Radio Macuto, es decir, oigo lo que la gente dice por ahí en redes sociales. No puedo tener una opinión de primera mano, pero suele haber una visión muy crítica de los trabajadores hacia esas formaciones. La ven como algo que es un trámite. En muchas empresas también se ve como un trámite para cumplir con una obligación legal. Y sin embargo no se ven motivadas. Pero también hay empresas en las que dicen que aprenden cuando están trabajando. Ya, pero también lo que quieren es que esa formación... Entonces apóyales ahí, apóyales con alguien que te apoya cuando estás trabajando, no en una formación repercuta en tu carrera profesional. Sí, que te ponga que tú efectivamente has adquirido esa competencia. Claro, entonces es un poco la duda. Yo creo que podríamos seguir hablando de muchas cosas relacionadas con esta pareja de formación-aprendizaje, pues por ejemplo también nuevas metodologías de aprendizaje, que no tiene nada que ver con la formación que hemos seguido hasta ahora, pero ya son las 14:01. Sí, y hemos cubierto tenemos que respetar los tiempos. Si os parece bien, nada, un muy resumen de cada uno de ellos, no un resumen periodístico, que esos no me valen, porque para eso estoy yo y no son de los mejores además. Prefiero que cada uno pues me concentréis pues, qué sería para vosotros esa transición entre la formación y el aprendizaje.
si os parece bien. Vale, venga. Carlos. Sí. Dos expresiones. Una, te la copio, Javier, otra vez, o te la cojo. Es decir, esa dualidad se resolverá en el momento que sepamos cualificar empresas en cuanto a la cultura de su innovación y de su perspectiva para mantenerse competitiva actual y en el futuro, y que empecemos ya a valorar, y con eso le va a gustar a Javier Povés, el portfolio de aprendizaje. Con lo cual, si tenemos empresas cualificadas y tenemos que esas empresas con su expertise validen ese portfolio de aprendizaje de lo que es el trabajador como aprendizaje con H en la propia empresa, empezaremos a tener una valoración de lo que yo desarrollo como persona y como profesional, independientemente de lo que haga en el puesto de trabajo o en lo que haga a través de ese acceso a modelos de formación clásicos o más innovadores. ¿Vale? Perfecto. Javier. Yo lo que creo es que la formación tiene que orientarse como una inversión en talento. Es decir, una inversión como puede ser cualquier otro tipo de inversión en materias primas, inversión en maquinaria o inversión en lo que quieras, que mejore la productividad y la competitividad de una empresa. Si no ponemos y ahí la clave de que el talento llegue a ese nivel y se convierta en un pilar para mejorar la competitividad es la formación. Entonces, es decir, hay que coger talento mejor formado, que digamos con mayor aprendizaje, pero también hay que trabajar para mejorar esa formación, ese aprendizaje y llevarlo a un nivel óptimo para la empresa y para el propio trabajador. Y yo creo que cuando esa cultura se imponga, en algunos sectores se va imponiendo en España, en otros sectores pues no. Y esa es la diferencia entre unos y otros. Yo creo que cuando esa filosofía se imponga como línea general en el mercado laboral y en el mercado y en la economía en general española, pues ahí estaremos hablando ya en un escenario más cercano al futuro del empleo. Pues muchísimas gracias a los dos. Lo vamos a hacer al revés, porque os teníamos que presentar al principio, pero como no lo hemos hecho, pues os voy a presentar al final. Carlos Adines, responsable de formación del Servicio Público de Empleo Navarro, si no me equivoco. Sí. Javier Esteban, periodista especializado en temas de empleo y además LinkedIn Top Voice España 2020, que eso es todo un logro, Javier. Ahí has tenido que aplicarte a escribir mucho, para subir en el ranking. Bastante, sí. Pues muchísimas gracias a los dos, también por supuesto, pues a la Fundación Ergon, a Javier, que estás por ahí, que ahora no te veo, Javier Povés, y a Paul y a Carité, que tampoco te veo. Y a los que nos habéis seguido, pues espero que una vez que hayamos consolidado todos estas reflexiones, estos comentarios en este documento final, pues pues os parezcan de utilidad y de aportación aplicable a vuestro día a día. Muchas gracias y que tengáis un buen día a todos. Cuidaros mucho. Gracias a vosotros. Buen día. Muchas gracias.